Ok, bueno, hoy estamos menos gente, pero también es verdad que es una sesión muy específica que está vinculada a la digitalización en lo que tiene que ver con la identidad corporativa. Hoy además tenemos a una súper diseñadora extremeña, quizá de las más relevantes vinculadas a la identidad corporativa. Vamos a hablar con Silvia González, que ella misma nos contará luego qué cosas hace y dónde está. Madre mía, Andrés. Andrés ha entrado como un misil. Recordad que estamos hablando en estas sesiones que promueve la Cámara de Comercio de Cáceres y también la Cámara de Comercio de España, Res.es, en un programa que se llama Acelera Pyme y que este programa va dirigido a sensibilizar a las pequeñas empresas en lo que tiene que ver con la digitalización, con los procesos de digitalización. Ya hemos hablado muchas veces, esta es la sesión número 9. Esta es la sesión número 9 que hacemos, vamos hasta diciembre y vamos a estar en 14 sesiones, ¿de acuerdo? Esta es la 9 y nos quedan todavía 5 y esta y la de la siguiente sesión las vamos a destinar a la identidad digital y a las herramientas que tenemos para mejorar la presencia y la imagen de nuestra pequeña empresa, también de nuestro autónomo, que también tienen que ser muy conscientes de lo que supone la imagen. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de un proceso que, como hemos dicho muchas veces, no se puede improvisar. Esto tenemos que tener un plan con el objetivo de que no afecte en negativo, porque claro, los procesos de digitalización nos llevan a salir un poco de la zona de confort, de lo que hacemos habitualmente. Es verdad que es una pequeña inversión, como muy bien estaba diciendo la compi, es una pequeña inversión que luego te trae un rendimiento posterior, pero hay una pequeña inversión de arranque en tiempo y en dinero. Bueno, el programa de la Cámara, el programa Acelera Pyme, de lo que va precisamente es de acompañaros en ese proceso, primero aportando conocimiento, porque cuenta con unos técnicos maravillosos para ayudaros en ese plan de digitalización y a digitalizar vuestros procesos, y luego, por otro lado, os busca financiación para esos procesos. Y por cierto, que lo han dicho mucho las compañeras de la Cámara, y es verdad, que ellas trabajan totalmente de manera digitalizada, así que desde Suiza también es posible contar con los servicios de este programa. Estábamos hablando de digitalizar y es verdad que, claro, es difícil definir, vale, pero ¿hasta dónde tengo que llegar o hasta dónde puedo llegar o cuándo es el momento? Y el momento realmente es ya, porque es verdad que la digitalización es esencial para las pymes. Primero por lo que supone de ahorro, de eficiencia, de prepararnos para estar más en contacto con unos clientes que cada vez más están buscando ese proceso de digitalización y están buscando relacionarse con empresas cada vez más digitalizadas. Hoy me decía un compañero de Valladolid, del Parque Científico, con el que estamos trabajando, que curiosamente él es de Palencia, que ha ido a Palencia al médico y que no tienen, están a 40 kilómetros. La capital de Castilla y León, que es Valladolid, está a 40 kilómetros de Palencia, 50 o así. Y los dos médicos que le han atendido no tienen digitalizado el sistema de tal manera que un médico no ha podido ver lo que el otro opinaba de la misma dolencia que tenía. Esto ya no se entiende. O sea, los ciudadanos, los clientes necesitamos esa digitalización y de hecho todas las empresas tenemos que acabar ahí porque el que se resista, lamentablemente, sobre todo las pequeñas empresas, lo vamos a pasar muy mal. Y es verdad que todos, de alguna manera, hemos empezado. Y la buena noticia es que los últimos estudios dicen que precisamente las empresas españolas, el COVID ha hecho digitalizar mucho mejor que otras empresas. Por ejemplo, en Francia, en Italia, toda la zona sur de Europa, parece ser que las pymes españolas han pegado un buen acelerón, pero tenemos que seguir trabajando y para eso necesitamos un plan y un apoyo técnico. Hablamos en su día de qué ámbitos se podían digitalizar en una empresa. Es verdad que habitualmente cuando hablamos de digitalizar se nos viene a la cabeza las redes sociales, la página web, vale, eso está en el ámbito de la comunicación, pero también se puede digitalizar la gestión de las personas, se puede digitalizar nuestros productos y servicios, se pueden digitalizar los procesos y todo, y por supuesto contar con una cultura digital que ya es, digamos, pensar en digital, ¿no? Hoy precisamente vamos a hablar de la digitalización a través de la creación de una buena identidad corporativa. La identidad corporativa es cualquier
símbolos, referencias, signos que habla de ti y de tu empresa, y habitualmente se expresa, o lo que la mayor parte de la gente tiene en la cabeza cuando se habla de identidad corporativa, se expresa como un logotipo, pero en realidad hay muchas otras cosas que forman parte de esa identidad corporativa. De hecho, os podrían soltar a cualquiera de vosotras en un pasillo de IKEA y sin ver el logotipo ya sabéis que estáis en IKEA. Y eso forma parte de una identidad de esa empresa, de una manera de hacer las cosas. Y seguramente veis un paquete, alguien cargando paquetes en un coche, y si son de IKEA los conocéis. Y no necesariamente tenéis que haber visto el paquete o el logotipo de IKEA, porque todo eso forma parte de esa identidad. La identidad va más allá del logotipo, nos contará muchas cosas Silvia seguramente en esa línea, no la quiero pisar, pero sí deciros que cuando hablamos de identidad corporativa, estamos hablando al mismo tiempo de todo. Estamos hablando de estrategia, porque para tener una identidad clara y que al cliente le llegue siempre de la misma manera, hay que establecer una estrategia y una cultura. Estamos hablando de experiencia de cliente, porque los clientes prefieren relacionarse con aquellas empresas que tienen clara su identidad, que saben cuáles son sus valores, que tienen muy bien hecho esa marca. También hablamos, por supuesto, de comunicación, pero cuando hablamos de comunicación no solamente para vender, sino incluso para captar talento. La gente quiere trabajar allí donde hay una cultura clara, que es una cultura moderna y que cuida su propia imagen. Por supuesto, los productos y servicios, lo acabamos de decir con IKEA, la identidad traspasa, esa identidad corporativa traspasa lo que son los propios productos y servicios, lo que es la parte esa corporativa, y acaba reflejándose en productos y servicios. Hay que tener una tecnología, una infraestructura para gestionarla, y por supuesto cuando alguien es muy consciente de cuáles son sus valores, y los valores forman parte de esa identidad, pues también sus procesos cambian y su relación con el entorno cambia también. Para contarnos todo esto, pues tenemos hoy con nosotros a Silvia González. Silvia González es la diseñadora jefe de Paperthink, es la vicepresidenta de la Asociación de Diseño de Diseñadores y Diseñadoras de Extremadura, de DIEX. Es una persona muy comprometida con el diseño. No solo es muy buena diseñando, sino que es muy buena haciendo buenos diseños, que una cosa es diseñar y otra cosa es diseñar bien. Y no siempre, nosotros hablamos mucho, se ríe Adela, nosotros hablamos mucho del Priminity Manager como ese primo que todo el mundo tiene y que cree que sabe de redes sociales. Pues siempre hay un primo que cree que sabe de diseño. A veces, Adela, incluso somos nosotros el primo que creemos que sabemos de diseño. Y no es verdad, hay que invertir, porque no hay nada más importante que lo que tu marca dice de ti, que lo que tu identidad dice de ti. Por eso, cuando sabíamos que íbamos a trabajar con identidad, la persona perfecta para hacerlo es Silvia González. Así que no le voy a quitar más tiempo. Vamos a estar charlando sobre identidad corporativa al menos hasta las 5, es decir, 40, 50 minutos, 5 y 10. Y lo que sí os pido a Adela, a Ascensión y al resto de compañeros que estáis en la sesión es que podamos preguntarle a Silvia. Yo también de vez en cuando le lanzaré algunas preguntas, pero que aquello que no nos quede claro, aquellas dudas que tengamos vinculados a esto, sé que puede parecer un poco etéreo, pero es una sesión muy bonita la de hoy, que va al fondo, al corazón de las empresas, y ahí hay una parte muy emotiva, muy emocional. Cualquier duda que tengáis la preguntáis, la podéis hacer de viva voz, abrís el micro, lo preguntáis, o bien a través del chat, que lo tenemos aquí. Hola, aquí podemos hacer la pregunta que queramos, y bien María o bien yo se la trasladamos a Silvia, que estará compartiendo la presentación. Luego hemos invitado a Jennifer Sánchez, que es una persona que acaba de abrir su negocio en Menorca y a la que ha recibido un acompañamiento precisamente por parte de Silvia para poder diseñar su identidad, y vamos a conocer la identidad corporativa, cómo se crea desde cero una identidad corporativa para poder tener una referencia de cómo lo ha vivido ella el proceso, qué ha necesitado de los demás también, de quien ha contratado, y cómo se puede optimizar esa identidad. ¿Vale? Así que Silvia, muchísimas gracias por estar, por ser también, y somos todo oídos. Genial, pues Jolín, muchísimas gracias, David. Así da gusto y casi sonrojada empiezo a presentar. Vamos a ello. Creo que ya la introducción la ha hecho sobradamente bien David, y además, de hecho,
ha asentado unos pilares bastante interesantes para entender mucho mejor la parte que os vamos a contar ahora. Sí que bueno, ya ha dicho David quién soy, aquí tenéis mis perfiles de redes sociales, no hace falta que nos enrollemos mucho más, únicamente, pues bueno, al final también pertenecer a estas organizaciones, tanto a DIES como a READ, incluso al propio Paperthink, como bien también introducía David, no es más que bueno, intentar trabajar por una misión, ¿no? Que es extender la cultura del diseño y que se entienda como una parte esencial y clave de la evolución y de la transformación de la sociedad, la cultura, la economía de nuestro país y de la sociedad. Como comentábamos, es verdad que toda esa parte de estrategia y de identidad corporativa, cómo afecta a las organizaciones, hay una parte como muy teórica, ¿no? Muy práctica y que va a eso, pues a los pilares esenciales de los negocios y de las organizaciones, y después hay una parte que trabaja más con los conceptos, con los valores, con la parte emocional, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquito eso. A mí me gusta mucho expresar hablar de marca pues desde la propuesta de valor, ¿no? Al final vuestras marcas son la voz de vuestra propuesta de valor y de vuestro propósito, ¿no? Como organización. Es muy importante, como comentaba David, al final una marca cuenta y habla y dice sobre la cultura de vuestra organización, cómo os relacionáis entre vosotros, cómo os relacionáis con los clientes, y esto es muy importante y hay que mimarlo mucho. ¿Cómo se le llama a esto? Bueno, pues esto tiene ya el típico tecnicismo para empezar así soltando bombas, que es el branding, que es, al final pues no deja de ser el proceso de creación y desarrollo de marca a través digamos, de una hoja de ruta estratégica que tiene en cuenta pues, bueno, pues todos los canales de difusión y todos los activos esenciales que puedan extender y llevar a cabo la estrategia de marca. Pero no vamos a hablar vamos a intentar evadirnos de los tecnicismos, que aunque va a haber algunos a lo largo de la presentación, inevitablemente, pero me gustaría que nos quedáramos con la esencia al final de los conceptos, ¿no? El branding es construir marcas que llegan al corazón, que conectan con el público potencial, que fidelizan a clientes y que establecen sobre todo una conversación lo más íntima, cercana y sobre todo eficiente, tanto para la organización como para los propios usuarios. Pero efectivamente ya hemos hablado de branding, hemos comentado la palabra, hemos hablado de marca, pero ¿qué es exactamente una marca? ¿Cuáles son las definiciones que podríamos poner sobre la mesa que nos interesan en este momento? Suma Branding lo hace muy bien, y para contároslo yo, es verdad que citar a los grandes muchas veces nos viene muy bien. Hay una perspectiva que es la de la empresa, ¿vale? Que al final no deja de expresar, la marca expresa ese propósito que tiene la compañía y el compromiso que toma con su público objetivo, con sus clientes. ¿Vale? Es una forma desde esa visión estratégica corporativa más íntimamente ligada a la empresa, pues que es marca, ¿no? En ese sentido. Y después tenemos otra perspectiva, que es la de cómo ve el público, cómo podríamos definir marca si fuéramos el público. Desde esa perspectiva, al final, todo es lo que la gente siente, piensa y dice e interacciona con la organización y con la propia marca. Bueno, pues una forma de lo que para el público es lo que está compartiendo con esa organización a través de su estrategia de marca. ¿Qué es una estrategia de marca o cómo podríamos asentar ese concepto dentro de esta formación o dentro de este entorno? Al final, cuando creamos marcas y pensando en esa digitalización o en esa extensión de las organizaciones, es muy importante establecer cuáles van a ser los canales de comunicación con los que vamos a establecer conversación con nuestro público. Esa conversación tiene que ser por así decirlo, tiene que estar muy bien optimizada, tiene que ser cercana, tiene que ser fluida, tiene que reunir al final, bueno, pues todos los mínimos, ¿no? Básicos de una conversación entre dos personas.
También tienen las marcas y las organizaciones tienen su propio estilo, su propia voz, su forma de hacer las cosas, y eso es una forma de comunicarse con su público. Y lo más importante, de obtener feedback, de ver cuál es su respuesta y su reacción ante lo que nosotros les estamos ofreciendo. Sin esa conversación o sin esa escucha activa que establece la marca con su audiencia, es muy difícil saber cuáles son o identificar cuáles son los puntos de mejora, cuáles son sus necesidades y cómo cubrirlas. Es un paso casi, vamos, obligatorio e ineludible para saber qué es lo que le tenemos que vender y cómo se lo tenemos que vender y ofrecer. Por lo tanto, si quieres que tu marca sea relevante para tu público debe ser relevante para tu marca. Esto es fundamental. No podemos única y exclusivamente centrar todas nuestras atenciones y recursos en vender, en cómo vender más. Sí, cómo vender más, pero no a fuerza de calzador. O sea, tiene que haber, por así decirlo, un poco de empatía. Tiene que existir un acercamiento y una querencia hacia esa gente a la que tú quieres que te compre. Esto lo vamos a entender todo muy bien, ¿vale? Hasta aquí yo creo que más o menos se entiende también con la parte de David. Yo creo que más o menos se entiende que es una estrategia de marca. Pero quiero que veamos este vídeo tranquilamente para que asentemos bien toda esta parte conceptual de la estrategia de marca, de cuáles son los pilares que deben de asentar la creación de marca, y luego seguimos comentando. Qué guapo. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Estáis? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días.
Pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Compungidos como poco, nos quedamos después de verlo así. Y os parecerá ironía que ponga precisamente este vídeo cuando estamos hablando de cómo adaptar nuestras organizaciones y nuestras marcas a los entornos digitales. Parece contradictorio, pero por otro lado es una realidad inherente a ya cómo funciona nuestra sociedad. Es así. Sí, habrá gente que lo podrá evitar, hay gente que no tiene tele en casa, pero tiene móvil o tiene ordenador y al final son 300 millones de aplicaciones y lo que es más importante y que asusta, ¿no? Que al final es que se crea esa necesidad constante de tener que estar enganchado sí o sí a las pantallas porque si no te pierdes algo o no puedes incluso hacer determinadas gestiones de tu día a día. Pero después, por otro lado, quiero que analicemos qué hemos visto en el vídeo, que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor qué es exactamente una estrategia de marca y crear marca. ¿Qué hemos visto? Sobre todo personas y relaciones como protagonistas. En todo momento el vídeo se han mostrado las personas, rostros cercanos, lágrimas, cómo se comunican entre ellos, las relaciones que tenían, se les ha dado todo el protagonismo. ¿Qué más ha hecho Rúa Vieja con este vídeo? Exponer una realidad apabullante que es el consumismo digital. Pero ojo, que es irónico, pero ¿dónde hemos visto el vídeo? En YouTube. Y es un vídeo que inevitablemente se va a reproducir en pantalla. O sea que es el canal, son los canales que existen. Entonces es una realidad que tenemos que tener en cuenta y que por eso estamos aquí, para hablar de ello. ¿Qué más ha hecho Rúa Vieja? Dar información relevante. Ha puesto estadísticas y ha aportado datos para que el usuario, para que el público y los espectadores sepan lo que está pasando. O sea, no es solo un vídeo emotivo, te ha dado números, te ha dicho no solamente los años o los días que les quedan a esas personas por pasar juntos, para que te cale ahí bien en el corazón y sepas y pienses cuánto te queda con tu madre o con tu hermano, con lo que sea, sino que además te ha hablado del futuro. Te dice cuánto tiempo vamos a pasar viendo pantallas, series, consumiendo televisión. Y todo esto lo hace para que calen dos mensajes claves. Que pases tiempo con tus seres queridos como mensaje principal indiscutible y si quieres, hazlo con Rúa Vieja. Ha habido un pequeño momento a lo largo de todo el vídeo, que son casi 5 minutos de un vídeo de una marca, que tiene un producto además súper claro que exponer, donde solo aparece un pequeño segundo su producto. ¿Por qué? Porque Rúa Vieja, aparte de que evidentemente es una marca muy consolidada, y ahora hablaremos de eso, de qué necesidad tenía de hacer esto, no se preocupa ahora mismo ya por venderte su producto, porque eso es lo de menos. Lo que quiere es que conectes con ellos y ellos conectar contigo. Y si puede ser a través de tu producto y de su marca. Ahora mismo ya no sé si es tanto su producto que su imagen de marca y su sentimiento de marca el que está alimentando. Por supuesto, a través de la emoción. La emoción ahora mismo es uno de los pilares esenciales sobre los que se construyen las marcas. No lo digo yo, o sea, esto al final no deja de ser una tendencia. La mayoría de diseñadores, expertos, incluso psicólogos, expertos en comunicación, hablan de esa emocionalidad inherente ya a las marcas que se están creando hoy en día, o incluso a los rediseños y a lo que están haciendo marcas de toda la vida,
para adaptarse a los nuevos tiempos y calar en el público. En un mundo en el que estamos sobrecargados de información precisamente por la digitalización, ahora mismo hay que plantear, por así decirlo, dar en el clavo, ¿no? con esa acción, con ese momento, micromomento que vas a tener de impacto para tu público. Entonces, creo que aparte de lo que os comentaba de la necesidad de Rua Vieja de hacer esto, pues la misma que tenía Adolfo Domínguez el año pasado, me parece que fue, cuando lanzó la campaña de usar lo viejo. Adolfo Domínguez lleva vendiendo ropa y a un precio el que sea, y sin embargo el año pasado, también, o el anterior, con todo el tema del consumismo, la sostenibilidad, el reciclaje y todo eso, pues apostaron por decir, vamos a aportar valor, vamos a acercarnos a nuestro público y vamos a conectar con sus necesidades, en vez de decirles que tienen que consumir más y que tienen que además ser nuestros productos. Son al final estrategias de comunicación y de establecer prioridades sobre los mensajes que quieres lanzar a tu público y a tu audiencia. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí teníamos, digamos, por así decirlo, toda la parte de emoción, toda la parte de estrategia, lo que son los pilares conceptuales, los pilares activos, ¿no? Digamos, lo que tener en cuenta a la hora de ponerte a desarrollar esa identidad corporativa y visual. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Paso número 1, recoger en un documento o informe, o de la manera que más útil os parezca o más sencilla, recoger todos esos aspectos esenciales que creáis que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear vuestra marca o de repensarla, ¿vale? Esto vale para, este proceso vale casi para cualquiera de los dos procesos, tanto si la estás creando como si necesitas repensar la marca porque estás en otro momento, tu organización ha cambiado, los tiempos han cambiado, lo que sea. ¿Qué hay que tener en cuenta que puede recoger, qué debe de recoger ese briefing, por lo menos de manera esencial? Puede recoger un montón de información, pero sobre todo, lo ideal es que se identifiquen cuáles son los valores de la marca, con qué valores quieres transmitirle a tu público, los mensajes clave que quieres comunicar, el público potencial. Esto yo creo que hay mucha gente que se lo queda para atrás. Cuando crea su marca se centran tanto en cómo vender, dónde vender, a qué tal, que se olvidan de a qué público se lo están contando. Hay que hacer una pequeña segmentación de si te diriges hacia un público joven, adulto, mujeres, hombres, lo que sea. O sea, es importante tener eso en cuenta. Por supuesto, los canales de difusión, que es de lo que venimos hablando, tanto offline como online. Offline, bueno, pues no dejan de ser los soportes físicos, cartelería, todo lo que vemos y podemos tocar, por así decirlo, y online, que bueno, pues son todos los canales online, digitales, que tenemos a nuestra disposición ahora mismo. Por otro lado, ¿qué más se puede tener en cuenta que pueda ser relevante a la hora de construir o de repensar la marca? Bueno, pues si hay algún elemento gráfico representativo con el que creas que hostia, es que mi marca tiene que, no sé, me siento un león con esto. Bueno, pues vamos a ver qué vuelta se le puede dar a esto, junto con los valores de marca y los mensajes. Colores, lo mismo. No, esto tampoco lo digo yo, ni no sé si lo dirán los diseñadores, no lo inventarían ellos probablemente, pero para eso está la psicología del color. Determinados colores al final transmiten una serie de mensajes como cercanía, confianza, elegancia. Hay que también pensar muy bien qué colores queremos asociar a nuestra imagen visual, que también transmita esa estrategia de marca. ¿Qué más se puede tener en cuenta de lo que tenemos ya pensando en el entorno? Pues referencias de otras marcas y el análisis de la competencia. Hay que mirar alrededor, ver qué existe, ver qué hay, para intentar posicionarnos, diferenciarnos, ver qué posibles obstáculos nos podemos encontrar para incluir en esa estrategia pues esas evasivas, ¿no? Esa evasión a esas dificultades. Y bueno, digamos, por así decirlo, todo recoger toda esta información es lo que va a dar paso a crear la identidad corporativa, a ir ya a la parte, digamos, más gráfica. ¿Cuál sería el segundo paso? El naming. El nombre de la marca al final es lo que está en la boca del público, es lo que está en la boca de la gente. Hay que tener cuidado con eso porque el nombre de la marca es muy importante. Sí, hay que tener cuidado incluso con las traducciones, con la verbalización, si es fácil de pronunciar o no.
Entonces, ¿cómo debe de ser un buen naming? Pues corto, fácil de recordar, creativo y original, representar la estrategia de marca en la medida de lo, o sea, en la medida posible, no, lo ideal es que en toda la medida de lo posible, pero bueno, sí que tiene que estar asociado de alguna manera al público, etc. Preferiblemente, bueno, pues que sea positivo, tener en cuenta lo que os decía de las traducciones y sobre todo debe ser único, ¿vale? Tener cuidado con lo que ya exista por ahí, lo que ya está registrado, o si el de al lado resulta, o el de los 2 barrios más allá, pues se llama como tú, pues hay que tener cuidado, evidentemente no se puede hacer. Lo ideal es que te diferencies, ¿no? Cuando creas tu marca. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que ya tenemos el nombre y sabemos que no hay otra marca que se llame igual o por lo menos que se dedica al mismo sector que nosotros? El siguiente paso es crear esa imagen gráfica, ese elemento gráfico representativo de la marca, que es el primer impacto que al final van a tener nuestros usuarios y usuarias de nuestra marca. Tiene que ser lo más representativo y por supuesto cuanto más alineada esté una buena estrategia de negocio y la imagen, pues al final también va a reflejar que tenemos, bueno, pues como un distintivo de calidad, de que nos preocupa nuestra imagen, como antes decía David, pues bueno, pues porque al final también lo que va a pensar la gente de nosotros dependiendo de cómo nos mostremos, ¿no?, ante el mundo. ¿Cómo debe ser un buen logotipo? Pues sencillo. A mí me gusta distinguir entre sencillo y simple porque lo simple parece que es algo como más, a lo mejor sin demasiado insulso, ¿no? O algo sin demasiado contenido o concepto, pero sí debe de ser sencillo, no debe estar muy recargado, cuanto más simbólico mejor. Nuevamente tiene que ser representativo de la marca, no tiene sentido, no sé cómo explicaros, que hagamos una clínica veterinaria y pongamos un coche de logotipo. En principio al menos no tiene mucho sentido. Original, que sea sobre todo muy legible, que sea legible, que no tengamos un logotipo que veamos por ahí en diferentes tamaños o lo que sea, ya no sepamos ni lo que pone. Que sea fácil de recordar, en la medida de lo posible perdurable en el tiempo, aunque esto con las tendencias y a la velocidad que van cambiando las cosas, pues muchas veces puede pasar que se quede obsoleto, aunque me atrevería a decir que tal en el punto en el que nos encontramos de diseño durante bastante tiempo y sobre todo teniendo en cuenta los entornos digitales y el uso que se le da ahora mismo a los logotipos y a las marcas, creo que las tendencias que se están manejando ahora mismo van a durar mucho tiempo. Debe de ser relevante para el público, en el sentido de que es relevante para el público, pues, hombre, que lo acojan, ¿no? Que de alguna forma sea querido y aceptado por la audiencia. Aunque esto para mi gusto también está muy ligado a todo lo demás, a los mensajes, a la comunicación, a la identidad visual y al tiempo, sobre todo al paso del tiempo, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ser es versátil. Ya os digo, estamos hablando de entornos digitales y de cómo incluir o cómo adaptar y difundir nuestras marcas a través de los diferentes canales, y la versatilidad en este caso es esencial, es primordial. ¿Cómo podemos tener todo esto en cuenta de una manera ahora mismo sencilla, sin entrar demasiado en hacer un logotipo, en hacer una formación concreta de esto? Pues bueno, las fórmulas básicas del buen diseño que podemos manejar ahora mismo en esta sesión es al menos tener presentes estas construcciones, ¿vale? A mi entender, los elementos deben de estar lo más diferenciados posible, que no se solapen unos con otros, al menos de una forma confusa. En este caso, pues bueno, pues tendríamos aquí el símbolo de círculo, sería ese elemento icónico, ¿vale? Ese elemento simbólico que va acompañado del nombre y puede ir acompañado de una leyenda o claim que tanto puede ir o no, puede existir o no, como al mismo tiempo, si existe, no tiene por qué ir siempre con el nombre y el símbolo, ¿vale? Esta adaptación que tenemos a la derecha horizontal, y al igual que la de abajo, nos habla un poco de esa versatilidad. Todo esto pueden ser versiones, estas tres pueden ser versiones de una misma marca, de un mismo logotipo. Que simplemente la única diferencia que habrá entre unos y otros será cuándo y cómo se apliquen. En muchos casos hay que tener en cuenta en la propia estrategia de marca, en ese briefing inicial, si nuestra marca, por ejemplo, va a estar rodeada normalmente de otras marcas.
Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cáceres suele ir muchas veces acompañada de otros logotipos. Como es, dependiendo de la composición que tenga, pues puede destacar más o menos si cabe mejor o peor en el hueco y en el espacio en el que se quedan. Muchas veces las pastillas de logotipo van abajo y, hombre, pues beneficia tener un logotipo horizontal porque se va a extender mucho mejor y se va a leer mucho mejor que si tenemos una composición más compacta o demasiado vertical, que nos va a empequeñecer tanto la imagen que puede que perdamos el nombre o la leyenda. Las tipografías o las fuentes o el tipo de letra que se le suelen llamar, bueno, pues también es muy importante. Evidentemente, cuanto más legibles sean, muchísimo mejor, que haya una buena combinación de tipografía, pues esto, bueno, ya a lo mejor es entrar quizás en aspectos creativos o más técnicos y más especializados, pero bueno, sí es importante tenerlo en cuenta, por lo menos al ojo, que David muchas veces me lo dice, ¿no? Ya independientemente de que entienda o no, eso viéndolo no me cuadra. Pues vale, con eso nos vale esas sensaciones que nos transmite a la hora de hacer el logotipo. Y hombre, bueno, también lo que decía David, bueno, si tienes un primo o una prima que te lo haga, pues vale. Que si lo que también buscas es una profesionalización de tu marca un poquito más solemne y intentando asegurar lo máximo posible la calidad del resultado, pues bueno, pues sí, que es mejor a lo mejor contratar profesionales especializados, ¿no? ¿Qué es lo que considero o lo que os recomendaría que evitarais en la medida de lo posible? Pues estas cositas que vemos por aquí, como por ejemplo pues que haya demasiados elementos en la composición, que esté desequilibrada. Al final, fijaros, ¿no? Pues un montón de cosas aquí que pueden ser desde una flor, un mismo círculo, un planeta, lo que sea, y que esté todo junto porque todo me gusta. Hombre, pues si podemos intentar rescatar la esencia de lo que quiero en vez de que lo quiera todo junto, pues mucho mejor. Igual que la composición, ¿no? Pues si tenemos un nombre que está encima manuscrito y que queda muy pequeño con respecto al símbolo, pues puede que cuando lo vayas reduciendo de tamaño, según lo vayamos aplicando a los diferentes entornos digitales, offline, pues puede que se pierda el nombre. Cuidado con las formas. Se lo decía antes a María y a David, que sabemos que esto pasa mucho, y si ponemos ejemplos de malos logotipos en internet, todo lo que nos van a salir van a ser barbaridades bueno, con las que hay que tener mucho cuidado, porque, y de hecho siempre es recomendable que haya más de 2 ojos mirando lo que hemos hecho, porque a lo mejor uno mismo nunca se da cuenta de lo que está haciendo hasta que llega otro y dice, oye, eso parece tal cosa. Entonces, pues bueno, siempre es importante que haya una revisión ajena a nosotros mismos que confirme que lo que se está haciendo está bien. Las tipografías, como decía antes, los tipos de letra, cuidado también con la legibilidad, ¿vale? Al final, por muy grande que puedas poner el nombre, si se mezclan las letras y si es un nombre de un bar, por ejemplo, y se ve de lejos, no se va a entender nada de lo que pone hasta que no estés allí delante y con suerte. Entonces, con esas cosas, cuidado. Y con la combinación de colores, lo mismo, ¿vale? Sobre todo porque, precisamente hablando de digitalización, una cosa que nos trae a los diseñadores, o que nos ha traído un poco de cabeza en los últimos años, en las últimas décadas, es precisamente el contraste entre la evolución de las pantallas y de los dispositivos, que nos dan al final una calidad de colores que no se corresponde con los de la impresión. Entonces, pues bueno, hacer incluso alguna prueba de impresión, si hay dudas, y bueno, revisar un poquito el contraste de colores, que sea suficiente, que combinen bien las cosas. Hay que tener, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el efecto ese, pero por ejemplo, colores que se mezclan como el verde y el azul, o el rojo, o el fucsia y el verde, crean al final hay un efecto visual dañino que es peligroso, ¿no? No sé si David quiere... Iba a decir que en televisión se llama efecto Moré, pero no sé cómo se llamaría fuera de la tele. Hay colores efectivamente que alteran la percepción de la visión. Sí. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Pero bueno, esto al final son bueno, una especie como de fórmulas o nociones o principios muy básicos de criterios de construcción de un logotipo que os dejo aquí para que tengáis en cuenta.
pero claro, evidentemente conlleva unas sesiones profundas bueno, pues de composición, de encontrar los elementos adecuados, las combinaciones adecuadas de color, etc. Sobre todo porque al final eso se va a traducir también en los siguientes pasos. ¿Qué es lo que está prohibido? O prohibido, vamos, yo por lo menos no lo recomiendo. Plagiar a otras marcas o logotipos, utilizar tipografías, fuentes de letras sin licencia con fines comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, ya sabemos que es muy fácil ir a cualquier banco de fuentes de internet, descargársela y la uso y adiós. Y no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor son tipografías piratas, que no tienen licencia, que pueden pertenecer a alguna organización o alguna empresa que te lo pueda reclamar si te pillan. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, evitar esto. En la siguiente sesión daremos algunas herramientas para esto, pero bueno, aprovecho el momento para decir que Google Fonts, el propio Google tiene una plataforma que se llama Google Fonts, F-O-N-T-S, que tiene infinidad de tipografías, de fuentes disponibles y gratuitas, que son una maravilla y se pueden utilizar sin problema. Y bueno, y apropiarse de eslogan de otras marcas. Aquí ya en la parte conceptual más de lo mismo. Hay que tener cuidado si vamos a, no sé, no creo que sea recomendable ni muy ético fijarnos lo que han hecho otras marcas y copiarlas igual, aunque puedas ver una diferencia entre Madrid y un pueblo pequeño de Cáceres o de donde sea, pero hombre, si la marca es muy reconocida puede que cante un poco o viceversa, pero hay que tener cuidadillo con eso. Por lo tanto, bueno, con todo lo que hemos dicho hasta ahora y sobre todo pensando un poco en esas cosas que están prohibidas y la estrategia y demás, es importante tener en cuenta que la marca no solo habla de la empresa y de los productos, sino que también habla de nosotros. Habla de nosotros, de nuestra organización, de cómo hacemos las cosas y bueno, pues hay que tener eso en cuenta a la hora de crear cualquier identidad gráfica o cualquier desarrollo gráfico y cómo lo vamos a cuidar sobre todo y cómo lo vamos a mantener, porque es lo que puede determinar la diferencia entre que alguien nos contrate o no nos contrate, que alguien nos compre un producto o no nos lo compre, al igual que algo tan... Bueno, evidentemente la limpieza es como un ejemplo súper claro. Si tú no tienes limpio tu local, pues da como muy mala sensación. Pues en entornos digitales pasa algo muy parecido. Ahora mismo casi todos buscamos en internet antes de ir a un sitio de comprar un producto cómo son sus redes sociales, cómo es su página web. Y cuando nos encontramos con algo que no está cuidado o que no lo han retocado desde hace 20 años o que hay mucho desorden, pues esas cosas, si no hay una marca bien creada, si no hay algo más que mirar y donde apoyarse, es muy difícil captar clientes. Puede que los que ya te conozcan, que ya conozcan a lo mejor tus valores o tu propuesta de valor y estén acostumbrados a trabajar contigo, si lo haces bien, estupendo, puede que no les importe esa parte, pero te va a ser muy difícil captar nuevos clientes, evidentemente. Vamos con la parte, el paso siguiente, digamos, a la construcción del logotipo. Que sería, por así decirlo, bueno, sería construir una identidad visual, que quiere decir al final esa serie de elementos gráficos, todos esos, ese puzzle visual que acompaña al logotipo y que al final le da empaque a la identidad corporativa. Pero bueno, esto sí que me gustaría que lo viéramos más detenidamente con ejemplos. Aquí, por ejemplo, aquí creo que es bastante evidente que hay un cuidado y una coherencia con la identidad visual bastante pues muy cuidada, ¿no? Tiene una alternación en Instagram pues de plantilla, ¿no? Esto tiene pinta de ser una plantilla, bueno, diseño que sirven, bueno, pues de plantilla para ir comunicando diferentes frases o comunicaciones suyas. Alternadas con fotografías que se ven claramente cuidadas, donde aparecen sus productos o aparecen incluso lugares, etcétera, ¿vale? Aquí se ve perfectamente la aplicación de su logotipo, te la exponen para que tú las reconozcas. Y un poco, bueno, también tener en cuenta, cuando hablábamos también del briefing, cuando identificamos los canales de difusión online, hay que tener en cuenta que cada uno trabaja de una manera diferente. Las imágenes, los textos, los enlaces, Facebook, Instagram, por ejemplo, en ese sentido son muy contrapuestos.
Instagram te potencia por encima de todo las imágenes y Facebook, por ejemplo, aunque ya también va realzando las imágenes, pero sí que le da protagonismo al texto y sobre todo te deja enlazar, o sea, conectar enlaces con páginas, ¿no? Entonces Instagram en ese sentido requiere quizás un cuidado un poquito más exhaustivo, estar más encima para que, no te digo que haya que hacer este puzzle todo el rato, muchas veces cuidar la identidad no tiene, o sea, va de otras muchas cosas, a lo mejor son colores comunes o que siempre son espacios abiertos, lo que sea, ¿vale? Pero encontrar ese punto de conexión que lo haga atractivo, coherente, que dé esa sensación pues, de identidad, ¿vale? Otro ejemplo es este de... es este de tierra ibérica, ¿no? Que bueno, pues al final es una foto sencilla donde se ve una mano con un árbol con el logo, con el producto estrella, ¿vale? Con su producto como protagonista. Es una foto en principio sencilla, se nota que tiene una edición, que hay un cuidado evidentemente de la iluminación, de tal, que se hace con edición, pero se ve una aplicación también muy evidente y muy clara de la identidad, con esa trama de fondo, una identidad, el nombre completamente legible, y se ve cuidado. Otro ejemplo es el de Extremo Ibérico, que aquí pues lo que a mí por lo menos se me traduce es en que me apetece comerme un trocito de lomo y echarme un vino. Eso es lo que tratamos también de conseguir cuando publicamos una imagen en las redes sociales o la publicamos en nuestra web, en crear sensaciones, ¿no? En remover, en empatizar con el público, y que es algo tan sencillo como ponerle por delante una buena imagen con una fotografía más o menos bien hecha, que ahora ya los móviles casi todos echan buenas fotografías, o sea que no habría problema. Pues bueno, porque te entren, te salives, ¿no? Y todo, de decir, hostia, qué ganas de un platito de jamón con un vino me echaba ahora. Hay que ir persiguiendo un poquito eso cuando compartimos en redes sociales nuestra identidad. ¿Qué ejemplo también os quería traer? Seguramente muchos de vosotros lo conozcáis. Terracota Mérida, con el amigo Juanma Pérez Vinagre y el resto de su familia a la cabeza, que llevan, bueno, pues décadas dedicándose a la artesanía tradicional y comprendieron muy, muy bien que los tiempos van cambiando, que la sociedad va cambiando y que sus necesidades también evolucionan y se transforman en otras cosas. Pero que lo que está muy claro es que una de dos, o cierras el chiringuito o te adaptas y cambias, ¿no? Y te transformas a otra cosa, tornas. Entonces, Terracota, aparte de hacer un trabajo muy constante y muy potente en redes sociales, que también está asociado a una imagen de marca y bueno, pues ya también a unos años, ¿no? De carrera profesional con la organización, pero comprendieron también que su tienda física, que es ahora mismo el único espacio que tienen para vender productos, se quedaba corto teniendo en cuenta su expansión del negocio o de su marca, que se traslada no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. ¿Cómo hacen que llegue esos productos a otra gente a nivel ¿no? Como información, como contenidos, y que además los compren? Pues creando una página web que tenga una tienda online actualizada donde ir colgando sus productos y que sea representativa de la marca, donde pues su artesanía y sus productos sean los máximos protagonistas, sean imágenes cuidadas. Al final ellos también han elegido pues, su paleta de color adecuada a su esencia artesana, etc. Entonces, pues bueno, este ejemplo concretamente el de Terracota Mérida, que de hecho también, si no me equivoco, hizo un rediseño de su logotipo hace poco. Entonces es adaptarse literalmente a las nuevas necesidades que requieren los entornos, adaptarse a los entornos digitales. Aquí quería traeros una anécdota que también es una forma de ejemplificar qué es una identidad visual y qué depende también de la identidad visual. Esta foto me la hice hace unos meses en el bar Old School, como aparece ahí abajo.
entramos en el bar y por lo pronto, bueno, en el nuevo restaurante, y bueno, por lo pronto, pues bueno, pues espectacular, una iluminación roja, se veía claramente, bueno, pues esa decoración de la vieja escuela, vintage, y conforme vas avanzando vas viendo miles de detalles, etcétera, neones que son al final muy atractivos, y el pasillo del restaurante a los baños tenía este mural. Hostia, pues evidentemente lo primero que me pidió el cuerpo fue que me hicieran una foto porque el mural es espectacular, además hecho por un artista de aquí de la tierra también muy conocido, Miquelo, y dije, hostia, foto y a las redes sociales. ¿Qué pasa? Que yo personalmente no me considero más especial que nadie, entonces si yo he hecho esto, ¿qué creéis que puede pasar? Pues que mucha más gente también lo ha hecho y lo ha colgado en sus redes sociales. No aparecen las personas, ¿vale? He recortado un poquito a las personas por respetar un poquito su intimidad, pero están ahí. Y al final lo que quiero destacar con esto es pues estas tantas fotos más otras más que hay en las redes sociales que se han hecho en este mismo mural. Una especie como de gesto o de acción que ha tenido ese restaurante, que no sé si con más intención o con menos intención, pero se ha traducido directamente en posicionamiento orgánico en las redes sociales. Al final, cada persona que vaya allí y se haga las fotos en este pasillo, o con los neones, o con la cartelería vintage, al final todas esas publicaciones es identidad visual y posicionamiento en redes sociales. Hay que pensar a veces que bueno, una pequeña, como decía David, una pequeña inversión o incluso una gran inversión te puede generar un retorno pues bastante interesante. ¿Qué ejemplos quiero poner también, que aquí se ve también muy claro de identidad visual? El que ha hecho Correos. Correos viene de ser una empresa con 3 años luz, que ha dicho, espérate, ¿qué está pasando? Ha llegado a Amazon y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos aquí a miles de empresas de reparto que nos están comiendo por los pies y nosotros seguimos haciendo las cosas exactamente igual que siempre. Pues esa reflexión les hizo sentarse, repensarse su marca y cómo estaban trabajando en entornos digitales y en entornos físicos, en espacio físico, y se han puesto las pilas hasta el punto de recibir premios por campañas, premios de identidad, etc. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que quiero que entendamos con esta sola imagen? Que la identidad visual y corporativa es esto. Esto es el logotipo y el logotipo aplicado a su embalaje, ¿vale? De diferentes maneras. ¿Qué es lo que vemos aquí a la izquierda? Este puzzle amarillo con piezas azules, blancas. Esto al final no dejan de ser elementos gráficos con los que van a jugar en cartelería, en vídeos promocionales, en anuncios. La tipografía, que la han llamado además cartero, bueno, pues han dicho también una declaración de intenciones, ¿no? Yo siempre digo que la tipografía también es la voz, ¿no? Es como la voz de una marca o de una comunicación. Si tú escribes con mayúsculas, pues parece que estás gritando o diciendo algo con mucha rotundidad, y si las dices en negrita más de lo mismo, y si las dices finita, pues es algo delicado, elegante. Pues ellos han dicho, pues aquí somos nosotros, carteros, y tenemos estas diferentes formas de expresarnos, ¿no? Con negrita, con regular, light, ¿vale? Fina. Y bueno, y adaptaciones pues de todo tipo, a transportes, cartelerías, etc. ¿Qué es lo que pasa con toda esta identidad visual? Y tanto la identidad visual como corporativa, el logotipo y el naming incluso y todo, que todo ese proceso de creación de identidad corporativa, lo ideal es que esté recogido en un manual de identidad corporativa que se llama, bueno, el término también en inglés es brand book, libro de marca, ¿no? Un manual de marca, que recoja todas esas normas de uso de nuestra identidad corporativa, que sirvan sobre todo como herramienta interna, porque oye, puede ser que tanto en el presente nos sirva para hacer papeles, comunicaciones,
comunicaciones en redes sociales, si entra alguien nuevo en el equipo que sepa cómo se controla la marca, qué tiene que hacer, y también para que desde fuera, cuando trabajemos con proveedores o con un impresor o con un equipo de diseño que trabaje con nuestra marca, les diga, oye, esto es las normas y lo mínimo que hay que respetar de la marca para que siga siendo nuestra marca. ¿Qué información básica debe contener este manual de identidad para que realmente reúna toda esa información interesante e importante de nuestra marca, del uso de nuestra marca, del correcto uso? Pues la estructura de la marca, que va a congregar las diferentes versiones del logotipo, que es lo que os comentaba antes, pues eso, la versión horizontal, vertical, el símbolo, cómo se aplican, tamaños mínimos, las versiones, lo que comúnmente decimos la versión en blanco y la versión en negro, cómo serían, esas tipografías, ¿no? Esas fuentes corporativas que serán parte seguramente del logotipo y que puede que la identidad visual también tenga algunas tipografías más para aplicarlas a otros materiales. Colores corporativos, también muy importante que estén reflejados aquí, porque si nosotros grabamos al final cuáles son los códigos de los colores corporativos de nuestra marca, para un impresor o para algún pintor o para cualquier proveedor, va a ser mucho más fácil aplicarlo si necesita manejar nuestra marca, nuestro logotipo. Y sería recomendable o es recomendable que también se incluyan usos incorrectos. ¿Qué llamo yo usos incorrectos o por lo menos cuáles son los que yo manejo en los manuales de identidad? Intento ser lo menos estricta posible, pero sí hay unos mínimos por los que no se pueden pasar. Por ejemplo, que no se pixele el logotipo, no distorsionarlo de medida, que lo achatemos o que lo estiremos, cambiarle los colores deliberadamente o incluso mal cambiados, cosas de ese tipo que sean como muy bruscas, ¿no? o muy incompatibles con la identidad que se ha creado. ¿Qué más se debe de contener ese manual? Pues toda la parte de aplicaciones de la marca. Aparte de la estructura, de cómo se compone, digamos, el logotipo y la identidad, también, o sea, el logotipo también debe de estar cómo se aplica la identidad. Esa identidad visual de la que hablábamos antes, con todos los elementos gráficos si los tiene, el estilo de imágenes, si hay líneas, las jerarquías de los textos para las comunicaciones, etc. Si se puede incluir también diseños o ejemplos de diseño, plantillas para materiales de oficina o soporte físico, flyer, carteles, pero sobre todo, y creo que cada vez va a ser una tendencia mayor, en los manuales de identidad se centrará mucho esta parte del manual de aplicaciones en entornos digitales, porque al final hay un uso casi inmediato de eso, casi más que ya de carteles. Yo no sé ya quién hará carteles, la verdad, entre unas cosas y otras, así de a pie, pero la mayoría de las comunicaciones las vamos a hacer en Facebook, en Instagram, en LinkedIn o donde sea. Entonces, lo ideal es que en el manual se recoja mínimamente los diferentes formatos, cabeceras o portadas, avatares de perfil mínimos, ¿no? Esenciales. En cualquier caso, también esto es, por lo menos bajo mi punto de vista o desde mi perspectiva, tanto la identidad, hablando de la identidad visual, no tanto de la identidad corporativa en la parte de logotipo y demás, pero la identidad visual sí creo que al final no deja de ser un sistema de diseño, un sistema gráfico vivo. Eso se va a ir adaptando siempre pues a las necesidades del momento, teniendo o respetando lo máximo posible lo que ya se ha creado y trabajado, pero bueno, que al final va a tener una evolución más constante o más asidua según las tendencias, los entornos de aplicación y bueno, y si sobre todo la manejan profesionales diferentes, pues bueno, pues puede ser que también esté sujeto a la creatividad del propio equipo de diseño. Entonces, vamos a resumir un poco y a englobar cuáles son todos esos pasos de la creación de la marca. Teníamos en primer lugar el briefing, en segundo lugar encontrar el nombre adecuado para nuestra marca. En tercer lugar teníamos crear el logotipo, ese símbolo distintivo de nuestra marca. En cuarto lugar teníamos desarrollar esa identidad visual, esos elementos gráficos, imágenes que acompañen a nuestro logotipo y a nuestra marca en las comunicaciones.
Y por último, bueno, pues recoger todo eso en un manual de identidad que garantice que la marca se va a usar correctamente. Pero además, quiero que sobre todo nos quedemos con mensajes mucho más claros que incluso la parte técnica, porque creo que es muy importante que asumamos muchas veces más el propósito que tienen las cosas que hacemos y que cómo hacerlas en sí, ¿no? Que también que va a ser mucho más fácil que el cómo lo hacemos esté mejor ligado si entendemos lo que queremos conseguir. Una marca debe mostrar empatía por sus clientes y público. Debe tener en cuenta todos los puntos de contacto, tanto los offline como los online, es decir, tanto los soportes físicos y entornos, los espacios físicos como los dispositivos y entornos online. Que la identidad corporativa tiene que ser lo más representativa y versátil para que esté bien adaptada digamos, a todos los canales de difusión que vaya a tener la marca disponible y que además, precisamente en esa extensión y difusión de la estrategia de marca, pues sea lo más representativa posible para extender esa propuesta de valor y el cómo se hacen las cosas. Y por otro lado, pues bueno, pues tener sobre todo muy presente que vuestra marca al final es lo que le dice al mundo quiénes sois y cómo hacéis las cosas, que es lo que os comentaba antes. Es importante que sobre todo esto último lo tengáis en cuenta. Muchas veces es casi preferible, entre comillas, no hacer nada que hacerlo mal, porque eso puede generar sensaciones a lo mejor más contradictorias o más contraproducentes que hacer algo por hacerlo y sin propósito, ni misión, ni objetivo ninguno. ¿Qué es lo que os propongo para cerrar ya digamos, este contenido? He desarrollado una especie de herramienta, ¿vale?, que nos permita identificar cómo está la salud de nuestra marca, si ya está creada, o incluso, bueno, pues pensar si vamos a hacer la creación de una marca, pues oye, pues pensar qué puntos son los que quiero que tengan más peso o los que creo que tengo que trabajar más prioritariamente, etc. La herramienta esta, de hecho, parte de una dinámica que aprendí en la formación de coaching, que me la he traído y adaptado al mundo del diseño. Y bueno, es sencilla, es simplemente, pues bueno, contando con que la circunferencia del central sea el 0 y que la exterior sea un 10, pues poner un grado de satisfacción, el grado de satisfacción que tú tengas con cada elemento de estos dentro de tu marca, ¿no?, de cómo está tu marca. Si crees que tu logotipo está fenomenal, pues le pondrás un 9 o un 10. Si tu propuesta de valor es floja, le pondrás un 3. Y entonces, pues al final te quedará un resultado bastante interesante. De hecho, os voy a poner dos ejemplos para que entendáis mejor de qué va este ejercicio, ¿no? Al final no deja de ser un momento, un espacio de reflexión y de toma de conciencia que creo que es importante tener en cuenta para revisar cómo se están haciendo las cosas, si se van por el camino correcto o si, sin embargo, hay que trabajar y detectar puntos de mejora que no se vayan quedando para atrás y se puedan acabar pues quedando encallados, ¿no? Y nos creen al final fricciones y problemas tanto internamente, porque al final estas cosas también se padecen internamente, pero sobre todo las vamos a notar hacia afuera, ¿no? Nuestra audiencia dejará de seguirnos o no adquirirá un sentimiento de marca potente y no nos comprará o no nos recomendará. En esta tela de araña pequeña, ¿vale?, pues evidentemente denota que si este es el resultado, ¿no?, pues tú le has dado a tu logotipo un 3, a tu propuesta de valor un 4 y al final todo se te queda pequeñito, no le has dado mucha puntuación a nada, pues al final significa que es un buen momento, pues, para hacer un rediseño, replantear la estrategia y reflexionar sobre cómo trazar una nueva hoja de ruta que te potencie tu marca, ¿no?, que potencie la marca.
Por otro lado, pues bueno, pues pueden existir puntos fuertes, puede haber puntos como el posicionamiento, la propuesta de valor. Oye, pues mira, pues puede que eso lo tengamos muy bien trabajado, pero es que resulta que cuando hice mi marca, que ya está súper consolidada y todo el mundo me conoce y todo el mundo me compra y sabe cómo hago las cosas, pero pues que cuando hice hace 20 años el logotipo y que está obsoleto total y no se adapta ni de lejos a los nuevos entornos digitales ni a los canales de difusión. A lo mejor es un buen momento para rediseñar el logotipo. Perfecto. Pues le cuentas a quien vaya a hacer el logotipo cuál es tu propuesta de valor, en qué te centras, cómo es tu posicionamiento, tu competitividad y oye, y incluso pues bueno, pues vas trabajando el logotipo, vas trabajando todos esos puntos a lo mejor que están más débiles, bueno, pues para equilibrar un poquito esa tela de araña y tener todos los pilares o asentamientos de la marca, de la estrategia de marca lo más equilibrados posible. Y bueno, ahora ya quiero contar un poquito, no sé si hasta aquí me gustaría que David o quien quiera, si alguien quiere hacer alguna aportación, pues es totalmente bien recibida. Que no sé si hay alguien ahí como quien dice. Sí, estamos escuchando atentamente. Adela, sí. Adela, Ascensión, alguna cosita, alguna aportación, porque tenemos que ir también viendo cómo cerramos este bloque. Tengo una pregunta o sí. Más o menos, una duda más que una pregunta. Es que, bueno, yo, la marca, verdad que necesito mucho de branding hace un año, casi 2 años, estamos prácticamente esperándonos, la pusimos en marcha la nueva imagen. Adela, no se te oye muy bien. No se me escucha. No se te escucha muy bien. A ver, acércate el micro, porfa. Es que no tengo los auriculares. Ahora mejor. Ahora mejor. Vale. Digo que nosotros hicimos con la empresa un rebranding hace unos años, porque cambiamos todo, el packaging, la imagen, el logo, todo. Lo pusimos en el mercado el año pasado, en octubre del año pasado. Estoy contenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del isotipo y el logotipo, nosotros tenemos el logotipo, es este, ¿no? El logotipo que es la marca, que corresponde a la marca de la empresa, el producto, y el isotipo que sería este, ¿no? Que es el logotipo. Hay veces que a mí me cuesta decidir cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, si hay unos entornos donde encaja mejor un isotipo que un logotipo, porque es verdad, aunque para mí mi marca es la mejor, obviamente, como mis niñas son las más guapas, pues no somos la marca de copas menstruales más famosa de la historia, ¿no? No nos conoce como son marcas reconocidas como el Colacao, por ejemplo. Entonces, a veces el isotipo no es necesario, o sea, no es suficiente, perdón, porque no te define tanto. Es mi objetivo, pero todavía no lo hemos conseguido. Pero la pregunta es, ¿en qué entorno o en qué momento es más fácil o queda mejor solo el isotipo y generar un poco como de curiosidad, o donde el logotipo o si ambos juntos se pueden utilizar? Un poco por ahí. Vale, muy, muy buena pregunta, Adela. El isotipo, para mí la norma, por lo menos más... está claro lo que tú has dicho, al final Mercedes, por ejemplo, pues con solo poner su símbolo ya, de hecho Nike lo hizo, ¿no? Nike prescindió de las letras y directamente se quedó solo con el símbolo. Claro, vale, que cuántos años lleva Nike en el mercado y cuál es su reputación de marca, vale, pero ojo, eso no es lo único, o sea, tú puedes tener recién llegado, por así decirlo, al mundo de las marcas, puedes tener un isotipo que sea representativo, ¿vale? Porque hay veces que se encuentra ese punto perfecto, ¿no? En el que tú ves el símbolo y dices, wow, vale, son esta gente, ¿no? Pero claro, tiene que transcurrir un tiempo y yo esa transición recomiendo que se haga siempre con un acompañamiento. Por ejemplo, en redes sociales, si tú desde el primer momento pones en tu avatar el icono y en tu portada pones el logotipo completo, la gente por asociación al final ya eso va calando. A ver, que en el logo, no sé si se ve bien, la U de Naturcap
el isotipo, o sea, está incluido, ¿no? Que más o menos está incluido y creo que de cierto modo representativo de una copa menstrual que además nos caracteriza la bolita, de la copa es muy parecida, ¿no? Hombre, el trabajo es muy bueno. De hecho, eso que me acabas de comentar de que esté incluido ese isotipo, o más que incluido, extraído, ¿no? Para ese logotipo del nombre. Es muy interesante porque es lo que tú dices, al final hay ya un trabajo desde el inicio muy estratégico, al final eso es estrategia pura y dura, corporativa y de visual, y hombre, pues se entiende y se conecta. Por ejemplo, ¿en qué más entornos o en qué más momentos puedes utilizar el isotipo de forma exclusiva? Pues cuando, por así decirlo, no haya espacio para otra cosa. Cuando no hay espacio para otra cosa ya, el isotipo muchas veces es más recomendable que bueno, que a lo mejor un nombre completo que se pueda perder porque es muy pequeño el espacio o lo que sea. Y una tercera vía que se me ocurre para utilizar solo el logotipo, solo el isotipo, es como elemento de apoyo cuando la marca ya está claramente representada de otra manera. Es decir, si tú estás mostrando imágenes de vuestro producto, etcétera, etcétera, y ya a lo mejor en el embalaje, ¿no? En el packaging, ya está el logotipo, pues a lo mejor solamente tiene que aparecer sutilmente el símbolo en algún espacio hueco o en presentaciones o cosas de ese tipo. Pero bueno, es verdad que lo importante es que cuando tú creas una marca, una identidad corporativa, un logotipo, y haces esa distinción de las versiones de la estructura de la marca, se establece una como preferente, porque se entiende que esa es la que reúne todos los requisitos para representar toda la estrategia de marca. Lo demás, al final, no dejan de ser complementario y irá dependiendo de los usos. El sentido común en este caso, yo también tiraría mucho de él, que no haya miedo, perderle miedo al, es que si no está el nombre, no. Bueno, que a lo mejor no está el nombre, pero ya tienes una buena imagen o el mensaje de texto es potente. A lo mejor también depende de hasta qué punto quieras posicionar tu isotipo, ¿sabes? Es decir, si tú quieres que por lo que sea, porque tú, Adela, dices, hostia, es que nosotros el símbolo este tiene que ser súper reconocido. Oye, pues a lo mejor es que las comunicaciones que tenéis que hacer deben de tener un texto y a lo mejor utilizar ese isotipo de una manera grande, principal, como marco de foto, lo que sea, ¿sabes? Bueno, ir jugando un poco. Muchas gracias. No sé si te he respondido. Pero... Sí, lo he captado perfectamente la idea y lo tengo, o sea, llevado a la experiencia, lo tengo más claro. Y más o menos es lo que hacemos, ¿no? Jugar con ambas formas, con el logotipo y el isotipo. A mí es que me gusta mucho, y yo no soy objetiva, entonces por eso yo prefiero que una profesional me diga. Sí, sí. De hecho, en el círculo este que me habéis puesto, salvo otras cosas, yo le doy Sí. Lo tendrías todo a tope, ¿no? Pero me parece que no soy muy objetiva. Muy bien. Pues no sé si alguien quiere comentar alguna cosita más. Ok, pues muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias. Yo creo que cómo se nota cuando alguien no solo lo sabe, sino que además lo hace todos los días. ¿Qué diferencia cuando alguien ha estudiado comunicación y además, o alguien ha estudiado diseño y además cada día está en contacto con el diseño de marca, ¿no? y con el diseño de identidad corporativa? Porque a nosotros nos gusta mucho la gente que cuenta cómo hacer las cosas, pero nos gusta muchísimo más la gente que hace las cosas. Y cuando ya lo ha hecho, cuenta cómo le ha ido. Esas son las buenas. Y ha sido fenomenal. Yo es verdad que te dije antes de entrar, oye, iré comentando y tal, pero ¿para qué? Si ha sido estupendo. Solo podría estropearlo. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que por ejemplificar mucho mejor todo lo que estamos comentando, hemos invitado a Jennifer Sánchez Medina, que si levanta la mano la reconoceremos.
Hola, Jennifer. Jennifer Sánchez Medina es una coach, es una terapeuta ocupacional, coach certificada, no cualquier coach. Es una terapeuta ocupacional. En un momento determinado dejó Extremadura para irse a vivir a Menorca y quiso empezar una nueva aventura empresarial en Menorca. Y como nos conocía, pues tenía esa cercanía y esa posibilidad de poder dejarse acompañar, y para nosotros fue un privilegio acompañarla no solamente en el diseño de su iniciativa empresarial, sino también de la identidad visual y, aunque ella lo tenía muy claro, también la identidad en valores de la propia marca, ¿no? Muy buenas, Jennifer. ¿Qué tal por Menorca? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada, por aquí muy bien y sobre todo muy contenta de poder participar en este ratito y de haber escuchado a Silvia una vez más. Tanto para Silvia como para el resto de compañeros y compañeras que nos acompañáis esta tarde, evidentemente, abierto el chat, abiertas las preguntas para cualquier duda que os pueda surgir o cualquier aportación. Bueno, Jennifer, cuéntanos qué hace tu empresa, a qué os dedicáis. Bueno, pues la empresa de Tu Giro Positivo es una empresa que se dedica a acompañar a personas en procesos de cambio y acompañamos tanto a personas en esos cambios personales como laborales como a equipos en su capacitación, tanto para construir equipos como para mejorarlos. Y también, bueno, pues hay ahí un servicio de consultoría a nivel de organizaciones. Ok. ¿Cuál es tu propuesta o tu valor diferencial desde tu punto de vista? Pues la verdad es que esa es una pregunta que siempre está ahí resonando, porque parece que nunca acabamos, ¿verdad? Por ahí dicen algunas compañeras, nunca acabamos de encontrar ese punto, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es lo que me diferencia del resto? Bueno, pues se me han pasado muchas respuestas por la cabeza, pero a fecha de hoy, que ya llevo un poquitín de recorrido, ¿no? Al final yo me quedo con aquello que me dicen las personas a las que acompaño, ¿no? Y es curioso porque al final, cuando o los clientes repiten, ¿no? Tu servicio, tu acompañamiento y sobre todo cuando recomiendan para que otras personas acudan a ti, lo que nos dicen es que realmente somos diferentes. Y yo creo que la propuesta de valor en ese sentido es la coherencia. Algo muy obvio, ¿no? Realmente, que decir, bueno, es que coherentes somos todos, pero realmente es muy fácil que se nos despiste, ¿no? Es decir, esa coherencia entre lo que se ve, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Para nuestra empresa, uno de nuestros valores es la integridad, ¿no? Y darle el papel fundamental que requiere la persona en su propia historia de vida. Y al final esa es nuestra propuesta de valor, tener como prioridad a la persona y su proceso de cambio. Nosotros le damos mucha importancia a la propuesta de valor cuando construimos proyectos, porque la propuesta de valor para nosotros es el corazón de un proyecto, al final es lo que la gente te compra, es lo que la gente aprecia de ti. Cuando un proyecto nace, hay como un esfuerzo consciente por construir una propuesta de valor clara, porque es lo que le quieres trasladar. Pero no siempre lo que tú le quieres trasladar como valor es lo mismo que el cliente entiende y valora de ti. En el caso nuestro de PaperTheme, por ejemplo, durante mucho tiempo nos estuvimos pasando todo el rato haciéndole ver a la gente lo innovadoras que eran las metodologías que usábamos y la manera en que trabajábamos, y al final nos dimos cuenta, como tú bien dices, por la propia boca de los clientes, que lo que contrataban principalmente es la tranquilidad de que las cosas salían bien cuando contaban con nosotros, que ellos se podían olvidar. Y al final esa es la propuesta de valor de PaperTheme, que las cosas cuando nos las encargan funcionan. Ya podíamos nosotros esforzarnos por vender otra cosa, pero lo que nuestros clientes nos compran es eso. Así que esa es la propuesta de valor al final.
Al final, la propuesta de valor es una mezcla entre lo que tú le quieres trasladar al cliente y lo que el cliente percibe de ti. Es como cuando le preguntas a un amigo, es una mezcla entre lo que tú eres y lo que esa persona identifica de ti, lo que esa persona percibe, que no tiene por qué coincidir de manera exacta. En tu caso, por ejemplo, ¿qué tipo de servicio ofrecéis? Mejor dicho, ¿recuerdas cuál fue ese momento de decisión de cómo empiezo a crear una identidad digital? Vale, yo sé lo que quiero hacer, pero ¿cómo empezaste a crearla? Bueno, pues con muchas inseguridades, con muchos miedos, con mucha incertidumbre. A veces tenía súper claro muchas cosas y a los 2 minutos ya no. ¿No? Al final creo que tenía, bueno, y sigo teniendo, lo voy a reconocer, no me lo quita del todo, ¿no? Al final ese miedo al fracaso, ¿no? Ese miedo a, bueno, a hacer las cosas bien, ¿no? Y que al final salga todo adelante. Al final, esos primeros momentos, pues bueno, por suerte no estaba sola. Por suerte tomé una muy buena decisión que se la recomiendo a todo el mundo, y es que me acompañaron, ¿vale? En una parte previa a todo lo que hoy estamos hablando, y era trabajar yo, ¿no? Trabajar en mí. Bueno, Silvia lo ha dicho, ¿no? Al final la marca también habla mucho de nosotros. Entonces hay una parte, yo creo, de trabajo personal que antes de iniciar estaba obligada a hacer. Cuando empezaste a pensar en el nombre o en la imagen, ¿cuáles fueron los recursos que empezaste a utilizar? ¿Cómo lo trabajaste? Luego la enseñaremos, si tú quieres. Sí. ¿Vale? Y que nos cuentes tú, pero ¿cómo empezaste a trabajar en eso? Bueno, pues voy a contar una pequeña anécdota, lo primero, ¿no? Y que hace referencia mucho a eso de que tengo un primo, de que yo sé mucho, de que cada uno piensa, ¿no? Creo que va mucho ahí al hilo. Pues resulta que la idea de poder construir lo que hoy sí es realidad, esa idea estaba en mí hace muchos años. Y cuando yo pensé en hacerlo, empecé a dibujar mi marca, cosa que tiré, no la voy a enseñar, quedará solo para mi recuerdo. No, creo que la profesionalidad va de la mano de equipos de profesionales con altos conocimientos, con experiencia y con bagaje. Cuando nosotros empezamos a diseñar la marca y empezamos por el nombre, todo empezó realmente por el briefing que contaba Silvia, y además yo me acuerdo, según lo estaba explicando, que cuando me mandó Silvia ese briefing de esas páginas y demás, había preguntas que yo decía, esto es peor que un examen, ¿sabes? De final de carrera. Y estas preguntas, ¿de qué? ¿No? Y la verdad es que incluso reconozco que digo, ¿para qué? ¿Para qué vale todo esto, no? ¿Para qué? ¿No? Pero me ayudó muchísimo a poner los pies en la tierra, a situarme de dónde estaba en ese momento, ¿no? Y a reflexionar sobre mis propias respuestas. No fue algo que hiciera de un día para otro, sino que me requirió tiempo, y invertir un tiempo que a fecha de hoy valoro mucho, ¿no? Todas esas preguntas que decía Silvia de cómo recoger, todas esas cosas, creo que no están ahí porque sí, están ahí para darle sentido y que luego se ve en ese resultado. De hecho, si me permitís, aprovecho este momento que creo que es único para decir esto. Me alegra muchísimo oír lo que dice Jennifer, porque precisamente ese ejercicio de briefing ayuda mucho a tomar conciencia a uno mismo de qué es lo que quiere, ¿no? Se hace esas preguntas y necesariamente tiene que darle una respuesta. Y sobre todo porque al final, cuando tú pones sobre todo la marca en manos de profesionales, no desvincularte de la marca, disociarte de ese proceso de creación, para mi gusto un error, porque al final
pierdes el camino, pierdes la información, no sabes por qué son las cosas. El briefing es una forma directa de meterte de lleno en el proceso de creación de marca. Es que es para ti. ¿De qué me sirve a mí hacer yo una marca a mi gusto y criterio si yo no la voy a usar? ¿Sabes? Pues ya está, solo era eso. No. De hecho, Silvia, cuando dices es para ti, es que cuando se terminó todo el proceso, ¿no? y lo enseñé, y dije, oye, que aquí está la marca, es muy curioso cómo personas que me conocían me miraban y decían, es muy tú. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué mayor evidencia? Que fue un gran trabajo. ¿Queréis enseñarlo? Y lo contáis. Puesto que la habéis trabajado juntas para ver Ese momento. Venga, Silvia, Sí, adelante. claro, la tengo aquí preparadita. Yo creo que estaría fenomenal, Silvia, que tú misma ayudaras a Jennifer a contar un poco cómo fue ese proceso, porque obviamente lo viviste de manera muy cercana, ¿no? Sí, vamos mano a mano, Jennifer, ¿vale? Que además yo sé que tú y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre esto. Además, me ha encantado siempre tu inquietud, tus ganas de preguntar y saberlo todo, que eso me parece fundamental, porque esto es como las matemáticas todavía, sí es lo que hay, ¿sabes? 2 más 2 son 4 y no hay más vuelta de hoja. Pero esto es algo tan complejo que creo que es muy importante ¿no? Pues adentrarse de lleno en ello. Bueno, pues si quieres hago una pequeña introducción, Jennifer, ¿vale? Enseñamos sobre todo que veamos un poco la parte de lo que hablábamos antes de esa estructura de marca y así lo ponemos en práctica, ¿vale? Bueno, aquí ya se vislumbra, pero bueno, vamos a ver un poco esos bloques, como os decía antes, la separación entre estructura de la marca y las aplicaciones que tiene, hacer esa diferenciación ayuda también mucho bueno, pues a guiar sobre cómo se utiliza la marca, ¿no? Vamos al meollo del asunto, no vamos a saltar la palabrería, que ya he dicho unas cuantas. Aquí es donde vemos un poco esa estructura de la marca, ¿no? Nos damos cuenta de cómo está construida literalmente el logotipo. Es decir, no vale que yo de repente coja mañana y el símbolo de más lo ponga a 3 palmas más arriba. ¿Por qué? No, el logotipo es así, se ha creado así, a Jennifer le ha gustado así y lo ideal es que eso ya siempre se respete. ¿Qué vemos? Evidentemente, pues lo que hablábamos de la versatilidad, 2 versiones, donde tenemos una horizontal y tenemos una un poquito más compacta o vertical, con una leyenda, ¿no? Con su claim, que es el momento es tu momento, que no puede ser más empoderador. Y bueno, pues todos ahora en esta versión preferente, digamos, o en las versiones en color, estos son los colores que representan la marca de Jennifer. Ya está en el límite, más colores de estos en una marca no, pero aquí en este caso, como os hablaba antes, al final están muy claramente diferenciados entre sí, son elementos muy sencillos y reconocibles, entonces pues bueno, nos podíamos permitir ese margen para jugar con los colores, ¿no? Aquí es donde se explica un poco los logotipos, que yo entiendo, Jennifer, que aquí me gustaría que tú nos contaras y sobre todo también para acabar de cerrar la conversación que habíamos abierto con Adelante de ese tipo, que nos contaras qué experiencia estás teniendo tú con las diferentes versiones del logotipo. Pues sí, a ver, a mí me pasa un poquito, bueno, un poquito no, igual que Adela, ¿vale? Es verdad que al principio me sentía súper rara cuando te dan la marca, ¿no? Y cuando ves y es, bueno, es un parte de proceso y muy emocional sobre todo, sí que recojo esas palabras. Pero es verdad que ahora es que la amo. No veo nada que no tenga la marca. No sé, ¿sabes? Que le pego la pegatina en la mochila del niño en el cole, ¿no? Vamos, ¿verdad, Adela? Un poco ahí con la marca a tope, nos sentimos como muy identificadas y yo creo que eso es también esa parte emocional. Pues mirar, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el logotipo preferente y es verdad que eso sí que lo he utilizado para todo lo que es un poco más, por ejemplo, un cartel grande que hay ahora ya en la consulta, lo he utilizado para diferentes formatos. Y luego, por ejemplo, el de giro, el logotipo vertical, sí, lo que decía Silvia, me da muchas más opciones. Realmente esa versatilidad me da la opción de poder jugar donde mejor se ve o qué es lo que va más acorde. Porque, por ejemplo, el logotipo vertical yo lo utilizo mucho cuando hago publicaciones en Facebook.
O cuando hago, por ejemplo, propuestas y presento propuestas en PowerPoint, me resulta mucho más cómodo incluirlo, pero sin que se vea a lo mejor demasiado, ¿no? Y volviendo y rescatando un poquito lo que decía Silvia, ¿no? y Adela del isotipo, ¿no? De ese símbolo, que dónde meterlo, dónde no. A mí me encantaría, todavía es pronto, pero a mí me encantaría que las personas simplemente viendo ese isotipo automáticamente le vieran a mí. Entonces yo lo que estoy haciendo es hacer ese proceso de ir asociando. No solamente en el isotipo, sino el tipo de letra y los colores. Es decir, yo utilizo la marca acorde a todo ese manual de identidad que está creado para poder llevarlo de la mano. Es decir, yo ahora mismo no presento ninguna propuesta que no tenga esos 4 ítems bien claros. Y luego lo que hago es que intento combinarlo. Lo combino mucho, sobre todo cuando hago alguna publicación. Cuando hago alguna publicación o voy a hacer varias publicaciones seguidas, sí que lo que hago, que a lo mejor en una publicación pongo el isotipo con el nombre y a lo mejor en otra meto solamente lo que es el isotipo, lo que es el símbolo. Yo confío en que nuestro cerebro está preparado, ¿no? para ir asociando y demás. Entonces, dependiendo la publicación, la potencia que tenga o el objetivo que sea de esa publicación, intento meter una cosa u otra. Es como el eslogan, lo de es el momento, es tu momento. La verdad es que lo utilizo muchísimo, pero lo utilizo fuera, lo utilizo dentro. Creo que tanto el giro positivo como el logo, como incluso el eslogan, tienen fuerza, o eso quiero pensar, que tienen fuerza por separado. Entonces, intento jugar con eso. De hecho, bueno, yo creo que muchas veces con ese poquito de gusto o por lo menos de no cometer ningún desastre visual, al final lo que os comentaba antes, las identidades corporativas yo las entiendo como sistemas vivos, hay cosas que son flexibles y que están sometidos un poco a las necesidades del momento. Siempre ya te digo, con el propósito de lo que quieres, de reforzar el mensaje que quieres comunicar. Eso es lo importante. Y yo creo que en ese sentido, Jennifer, por lo que estás contando, tienes bastante claro pues ese modelo de pensamiento. Es curioso que en este tipo de procesos, y además ya lo hablamos con Jennifer en su momento, al principio, cuando uno tiene en mente todo lo que quiere trasladar y es tan importante emocionalmente en la creación de la empresa, que al principio cuando se ve representado en una imagen uno siempre desconfía, ¿no? Hay unos días ahí como de, ¿será esta de verdad lo que me tiene que representar? Porque claro, vertemos emocionalmente muchísimo en eso. Tanto es así que nuestro propio logotipo como empresa no lo hemos hecho nosotros. Hemos encargado fuera que nos lo hagan a alguien en quien confiamos, porque en nuestro caso hubiera sido algo muy complejo tenerlo que hacer internamente, ¿no? Y sin embargo, me ha encantado escuchar a Jennifer de decir ahora lo amo, porque ya le dijimos, Jennifer, confía que está muy bien. Y en 2 semanas no va a ser como un hijo tuyo, no vas a poder vivir sin él. Y eso pasa, ¿no? Es ese proceso. Y quería remarcar también el hecho de que, además de hacer un logotipo, algo que profesionalmente es imprescindible es contar con un documento como este que está enseñando Silvia. Porque un logotipo como tal, la virtud de una marca, cuando somos capaces de dejar una huella en la mente de la gente, es porque se repite la marca de la misma manera, siempre igual, con los mismos colores y en la misma distribución. Y el problema cuando no tenemos un manual de identidad corporativa, lo que suele pasar es que a veces imprimimos algo y el tono ya es un poco más claro, a veces lo llevamos a una camiseta y ya nos da igual que sea en negro, que sea en blanco, que sea en verde, y ese tipo de cosas vulgarizan las marcas. Y hay que apostar de verdad por las marcas y un buen manual que le diga al impresor, como tiene aquí ahora Silvia perfectamente, que le diga a la persona que va a imprimir, así es como lo quiero. Y que le dé, porque al final una marca, para poder representarla, es un lenguaje,
y hay que hablar el mismo lenguaje, porque si quien te la va a imprimir no habla el mismo lenguaje, nos encontraremos con una marca que no está representada de manera homogénea. Y nos damos cuenta, y una marca descuidada, nuestro cerebro nos lleva inmediatamente a una empresa descuidada, y eso no puede ser. Y ahí, por ejemplo, Jennifer está haciendo un muy buen trabajo, porque, como bien ha dicho ella, está haciendo las cosas de manera exquisita. Bueno, he tenido un buen mentor, tengo, que me van acompañando. Yo creo que eso sí que es súper importante, ¿no? Es decir, yo cuando a todo hecho David este manual, es verdad que hay veces que hay cosas que pensamos, ¿vale? O creemos erróneamente que las podemos hacer cualquiera. Pero la profesionalidad, lo que va a dar calidad y lo que te va a hacer realmente tener una buena marca, tener un buen posicionamiento y no solamente captar clientes, sino fidelizarlos y tú sentirte empoderada y segura con ello, creo que es poder dejarte asesorar, no asesorar, sino que te lo puedan hacer los profesionales para ello. Me parece fundamental, es decir, todos a veces cuando nos duele una muela, ¿vale? Pensamos que podemos tener una caries, pero a nadie se nos ocurre empastarnos, la verdad. Sin embargo, hay otras profesiones, en el tema del diseño, en el tema de otras cosas, de community manager y demás, que parece que todos sabemos. O incluso habremos escuchado, o yo he escuchado ¡buah, eso lo haces tú! ¡Buah, o si no yo te ayudo! O con un tutorial de YouTube. Entonces, bueno, me parecía oportuno dar ahí ese toque para todos los que estamos hoy, bueno, pues para reivindicar, ¿no?, la profesionalidad de al igual que Silvia y del equipo de otros muchos compañeros. Se agradece, Jennifer. Bueno, hay que tener en cuenta que el valor está en considerar y en reconocer que igual que tú eres muy buena profesional para lo tuyo y a mí no se me ocurriría, pues uno tiene que reconocer que hay muy buenos profesionales también para lo suyo y que, como tal, el trabajo será mejor cuando lo ejecuta un profesional que cuando no lo ejecuta un profesional. Y al final uno tiene que pensar que lo que quiere para sus clientes es lo mejor. Y que esta marca, cuando hay una marca bien hecha, tiene la capacidad de acompañarte durante mucho tiempo. Y sin embargo, con una marca no está bien hecha y no te representa. Yo conozco gente que no se sienten cómodos con su marca y simplemente no la utilizan, porque ya no les representa, porque se les han quedado antigua, porque no les gusta. Y no parece el caso de Jennifer, desde luego, y os garantizo que el mío tampoco, el de Paperthin tampoco. Yo creo que eso es muy importante, sentirte orgulloso, porque no dejas de ser tú. Adela. Sí, es que justo estabas diciendo una cosa que desde que empezó Silvia estaba ahí resonando, luego con Jennifer también, justo lo acabas de decir. Cuando ha hablado del briefing, que luego ha dicho Jennifer, ¿y esto para qué sirve? Que fue exactamente la misma reacción que yo tuve. No, la gente se ha vuelto loca, les falta pedirme el número de pie, vamos. Y empieza a contestar preguntas que pereza me da, porque es que yo no sé, pero yo no sé plasmar esto, ¿no? Para que me entienda otra persona ajena que no me conoce y que no conoce la marca. Pero es tan importante el hacerlo, porque luego llega un momento para llegar a ese reconocimiento de la marca, por lo menos lo que me ha pasado a mí es que después te das cuenta que los valores que tú has plasmado en ese briefing y que si el profesional es un profesional, ha sabido captar bien y luego plasmarlo en tu logo, en tu marca, en todo, luego te das cuenta que no solo se quedan en tu marca, sino que se traducen a tu vida. Yo de repente veo cómo mi vida personal y familiar ha ido evolucionando al mismo tiempo que mi marca de una manera simbiótica y dices, pues los valores que tanto me costó rescatar son reales y son auténticos y están plasmados en mi vida familiar, ¿no? Entonces, es tan importante para mí el hecho de ese briefing que es un rollo, que da una pereza que no veas, que te cuesta un montón hacer y que imagino o sea, yo ahora soy consciente de lo importante que es, pero cuando a mí me lo dieron la primera vez, la gente lo que quiere hacerme perder el tiempo, pues que me hagan el dibujito ya y punto, ¿no? Y que yo me imagino que os encontraréis con
Silvia, con un montón de gente que si yo lo que quiero es que me haga el garabato de mi marca, es punto, ¿para qué me vas a hacer pensar tanto? Es fundamental. Yo digo mucho una expresión que no ni mucho menos nunca con ánimo de ser borde, al revés, por muchas veces dejar en evidencia la ridiculez, por así decirlo, de lo que se está planteando. Yo digo mucho lo de sí, yo ahora le doy a control magia y ya el dibujito queda como tú lo querías, con todos los valores de tu marca, cuando yo hago eso y ya está. Claro, evidentemente nosotros sabemos que es tedioso y hay muchas formas de hacer un briefing en realidad, eso es verdad, pero muchas veces bueno, pues dependiendo del cliente, de si está aquí, no está aquí, de la rapidez que tenga el proceso, bueno, pues hay veces que el formulario tiene que salir sí o sí, o hay veces que pueden ser sesiones más dinámicas. Pero ese paso previo tiene que existir, si no... La reflexión hay que hacerla. No lo inventamos. Es que si no se hace la reflexión por parte del cliente, o sea, de nosotros, del empresario, de la empresa, si no hace la reflexión, no hay. Es como intentar hacer una casa sin cimientos. Por lo menos para mí es así. Claro, hay veces que incluso puede ser limitante, no limitante para, bueno, acaba siendo limitante para el diseño, el momento del diseño, pero también puede ser limitante para la persona, ¿no? Para el cliente. Hay veces que con esas sesiones previas o esos briefings, o al revés, o antes incluso de los del briefing que traen ideas talladas a fuego en la mente de no, es que yo quiero que mi logotipo sea el escudo de mi apellido y que tenga además todas las garras del león, que se vea la punta de la flecha. Claro, pues muchas veces los briefings nos ponen pequeñas trampas o grandes trampas que nos pueden perjudicar después la construcción de la identidad corporativa. Pero bueno, también ahí está el trabajo de los profesionales del diseño, ¿no? de cómo manejar un poco esas situaciones y hacer también un poco de pedagogía y empatía con los clientes y acabar transformándolo en un resultado que realmente sea útil, ¿no? Y eficiente. Quería preguntar yo a las dos, tanto a Jennifer como a Silvia. Jennifer, en tu caso en concreto, ¿qué importancia tiene que ese briefing acuda también a los valores tuyos como persona y como empresaria a la hora de ofrecer un servicio o un producto para que, de alguna manera, porque al final giro positivo es evidente que está representando lo que tú quieres hacer. Pero claro, cuando en un briefing se pregunta por temas que son muy de valores, muy de cómo tú eres personalmente, estamos hablando, ojo, claro, estamos hablando de un logotipo de una empresaria autónoma, no es el logotipo de una corporación como Telefónica, que se haría de otra manera, pero también en el mismo sentido, a lo mejor preguntando a los propios clientes. Pero, ¿cómo te sentiste tú con ese proceso de sacar adelante y qué crees que trae de bueno partir de los valores para acabar en algo que está puesto en un cartel en la calle? Pues mira, yo creo que realmente comparto con Adela que es totalmente necesario. Lo que pasa que cuesta, porque claro, cuando tú en cualquier momento y sobre todo más en ese momento en el que has decidido dar un cambio, ¿no? En todos los niveles, no solo profesional porque afecta a todas las áreas, ¿no? Cuando te pones los pies a tierra y te hacen esas preguntas, esas reflexiones y sobre todo ese tema de valores que a priori parece que todos tenemos claro cuáles son nuestros valores, pero es verdad que hasta que tú no lo verbalizas o no lo sacas fuera, no te das pie, no te das permiso para poder reflexionar sobre ello, ¿no? Yo creo que los valores a mí lo que nos ha aportado muchísimo, no solamente a la marca, sino a la forma en la que trabajas. Es decir, cuando tú tienes esos valores encima de la mesa, cuando tú te sientes identificada con esos valores y ves que se transmiten esos valores en tu marca, en lo que se ve, repito, lo que se dice y en lo que haces, al final eso es lo que también se extrapola a tener esos clientes satisfechos, ¿no? con ese acompañamiento que en mi caso es lo que ofrezco. Y luego va más allá con el tema de la coherencia. Hay veces que ponemos valores que consideramos que son súper importantes para la empresa que tenemos o porque otros competidores los tienen o porque lo hacen
y luego no van con nosotros. Pues yo qué sé, a lo mejor si yo me hubiera puesto, yo qué sé, resultados en 25 minutos de sesión. Hombre, pues, ¿no? O yo qué sé, o si alguien que tiene muchísimos clientes y muchísima producción te dice que te va a llegar el envío en 12 horas. ¿No? Pues al final esos valores van no solamente acorde a ti, sino también a tu empresa. Y luego hay una cosa muy importante y es que yo creo que independientemente de que, por ejemplo, en mi caso se haya hecho inicialmente para una persona autónoma, realmente esta opción abre a que el día de mañana no sea solamente una persona o un equipo de colaboradores como hay hoy en día, sino que se pueda ampliar el equipo. Y ese equipo vaya acorde a esos valores, ¿no? A esa filosofía de trabajo, a esa forma, a esa metodología y cómo no, también se sientan identificados con esa marca. Qué bien, Jennifer. De hecho, no sé si lo he dicho a lo largo de la presentación, pero creo que puede ser un buen momento para que acabemos de aclarar esto. O sea, el proceso de creación de marca que normalmente entendemos como tú hazme el dibujito del logo que yo solo lo que, ¿no? Hay tres conceptos fundamentales que son una consecución de acciones, ¿no? Que es la estrategia de la marca, la identidad corporativa y la aplicación y el desarrollo, ¿no? Que va a tener. Entonces, me gusta que lo veas así porque tú no sientes que solo hayas obtenido un logotipo. Tú has obtenido una propuesta, o has complementado tu propuesta de valor, has conseguido una estrategia de marca, de comunicación, incluso tienes ya pues unas pinceladas o un punto de partida. Es muy bueno comprender que no solamente es un logotipo, una marca, que es mucho más, muchísimo más. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna aportación más? ¿Alguna, no sé? Adela, María. Adela está ya satisfecha. Estamos viendo aquí algunas aportaciones más para... Jennifer, ¿qué le contarías a personas que están insatisfechas? Porque nos pasa una cosa, y es que todos estamos educados en una sociedad que es marketing puro. Y cuando vemos un logotipo que no nos gusta, una identidad que no nos gusta, lo sabemos. A lo mejor no sabríamos hacer lo que hace Silvia, evidentemente, pero tú sabes cuando un logotipo no está bien hecho. Y sabes cuando uno te gusta, te atrae, dices, esto está guay. ¿Qué le diría Jennifer a una persona que no se encuentre satisfecha con su logotipo? En ese proceso personal, ¿eh? No que le acompañe a alguien, que eso ya lo has dicho, sino tú qué le dirías a esa persona, cómo sacarla del punto ese y que se ponga en marcha. Pues yo le diría que primero que se tomara unos minutos para parar y pensar, ¿vale? ¿Qué es aquello que no le deja avanzar? Porque yo creo que muchas veces como emprendedores o como empresarios lo que no nos deja avanzar es la creencia, ¿vale? Limitante de que voy a perder dinero, ¿vale? Yo creo que eso es importante, ¿vale? Y yo sí que lo que a mí me sirve a fecha de hoy y espero que me siga sirviendo es una estrategia en la que hay que hacer un chip, hay que hacer un cambio de mentalidad. Es verdad que supone dinero, pero es que claro, al final la profesionalidad y lo bueno se tiene que pagar, porque es calidad y porque es valor. Entonces, yo les diría que intenten transformar, ¿vale? Y no piensen en el hecho de soltar un dinero, sino que vean las posibilidades que les va a proporcionar esa inversión de dinero. Porque yo sinceramente creo, y hasta la fecha estoy segurísima, que todo mi proceso de identidad visual, de marca, de nombre y demás, ha sido una gran inversión. Una gran inversión que ya está empezando a dar sus frutos y que por supuesto seguirá dándolas, pero no solamente a un nivel
de retorno económico, que también es muy importante, sino a nivel mío como profesional, de esa seguridad, ¿no? O todo lo que te aporta a nivel de sentirte partícipe, ¿no? De algo mucho más potente como es una marca y no eres tú sola, ¿no? Entonces, no sé si sirve, pero yo le diría eso, que es una gran inversión. Ok. Muy bien, al final una empresa es una inversión en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Sí. Estamos tan vinculados a veces al resultado del producto y con mucho riesgo porque las empresas, los productos cada vez son más efímeros, las sociedades cada vez cambian más rápido y a veces no resulta, el negocio no funciona y no tiene nada que ver contigo, a veces tiene que ver con otros procesos, ¿no? Y poner tu propia autoestima en manos de que funcione o no tu negocio es un riesgo alto. Entonces, en ese sentido, es verdad que hay que tratar de que todo lo que hagamos sea lo más profesional posible, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Gracias por acompañarnos. Ha sido muy pegado a tierra, muy claro, muy directo y a mí me ha encantado. Muchísimas gracias por invertir tu tiempo con otros emprendedores y que esperamos que hayan podido ver un poco en un caso práctico qué es cómo se puede hacer y cómo lo hiciste tú. Gracias también, antes que se me olvide, a Adela, que con sus preguntas también ha animado el debate y han sido muy interesantes y ha hecho que Silvia, a la que agradecemos también la sesión que ha dado, ha hecho que Silvia ajustase algunas cosas en el sentido de poder hablar de isotipos, más de estrategias de otras marcas mayores, ¿no? Hablaba ella de Nike o de incluso de Mercedes, pero fijaos lo que hace Apple, ¿no? Que por una manzana mordida ya no hace falta de hecho, Apple no se llamaba así, era otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy, muy útil para ejemplificarla, Adela, y además vinculado a tu propia marca, así que muchas gracias. Gracias a vosotros, siempre se aprende mucho. Y pues, por supuesto, Silvia, muchísimas gracias. Y María, que está aquí con el chat, muchas gracias a todas. Nos despedimos simplemente recordando que va a poner María ahora en el chat la dirección nuevamente de la Cámara de Comercio de Cáceres y del servicio de la oficina Acelerapyme, para que cualquiera que tenga una necesidad, que no sepa cómo enfocarlo, que necesite saber cómo llevar a cabo estos procesos de digitalización, que son muy importantes, pues pueda hacer la consulta y saber que ahí no solamente hay técnicos que os echarán una mano, sino que también podrán incluso recomendaros algunas empresas que estén homologadas o que sean buenas en lo suyo y, por otro lado, poder buscar la financiación necesaria para poderlo hacer. Así que muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos en la siguiente sesión, en la que hablaremos también de marca, pero de herramientas que podemos utilizar para mejorar y que sean gratuitas, que sean abiertas, para mejorar los entornos gráficos con los que trabajamos. Algunos pequeños programitas de diseño, no para ser Silvia, pero sí para poder hacer en casa nuestros propios diseños y que al menos las tipografías sean bonitas, que los bancos de imágenes que utilicemos sean legales y no andemos machacando fotos por ahí de algunos artistas, que eso no está bien, ¿vale? Y que podamos poner guapa nuestra marca con algunos recursos que habrá seguramente de libre uso y de libre acceso. A veces hay que pagar, pero en muchos casos hay muchas cosas hoy en día que están de libre acceso, ¿vale? Antes que piratear, cualquier cosa. Chicos, chicas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, chicos, por la atención. Hasta luego. Gracias.